Ok, estamos completamente en vivo, transmitiendo para todos ustedes en vivo desde la ciudad de León, Guanajuato, transmitiendo pues obviamente con el favor de su atención. Ya habíamos publicado ayer que íbamos a transmitir. Esta es una muy buena oportunidad obviamente pues para retomar los en vivos, que pues es importante hacer hincapié desde ahorita en que hay mucha información corriendo. Chiapas está desde el sismo del día 17 de julio, pues ha habido inquietud en la población, no lo vamos a ocultar, porque sí ha habido inquietud en la población. Estamos haciendo nada más la prueba para ver qué tanto nos escuchamos bien. Ok, ya tenemos obviamente la señal. Y pues bueno, vamos a hacer lo propio, nada más denme un momento más para comenzar a desplegarlo en nuestras diferentes plataformas. Con la gente pues obviamente que nos conoce y que nos sigue desde hace mucho tiempo. Los que están al pendiente de la información y pues también los que pues, están preocupados, ¿no? Por lo que pudiera pasar en las siguientes horas o días. Eh, Básicamente, esta información es de carácter público, no estamos diciendo nada que no sepamos porque nos basamos pues en las evidencias, ¿no? De lo que está aconteciendo en el mundo. Ya muchos youtubers están obviamente pues no agarrando la información de otros youtubers, pero sí también lo que queremos no es copiar el trabajo de otros principalmente, pero de alguna manera u otra esto responde a una necesidad de informar porque algo está pasando debajo de la tierra y pues es justo y necesario que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Eh, Estamos nada más ya comenzar, minuto y medio para comenzar la transmisión. Estoy compartiendo la transmisión para que la mayor cantidad de gente pueda verla, porque sí es importante lo que vamos a hablar, de cómo pues lo que ha sucedido en México pues es el resultado no solo de un proceso geotectónico, geofísico, sino también literal la prueba fehaciente de que como estamos en una tierra viva y que a nivel espiritual hay comunicación de la tierra con el cielo, pues vamos a demostrar obviamente que todo esto tiene un porqué, porque no es solamente la misma tierra la que está gimiendo, sino también se está alineando con el fin de una era, el fin de la gracia. Y ahorita te vamos a traer las pruebas científicas, pero sobre todo las pruebas espirituales de lo que estás a punto de escuchar es completamente cierto. ¿Sí? Entonces, eh, ya casi estamos terminando y ahorita arrancamos en un momento más. Obviamente si ves este directo en diferido, disfrútalo. Vamos a estar obviamente esperándote. Igual si lo deseas compartir, pues adelante, ¿no? También es bienvenido el que se comparta, no cuesta nada, porque sí es importante que estemos al pendiente de todo esto, de todo lo que está aconteciendo y que necesitas, por ejemplo, saber. Ok, pues básicamente en el Solar Porte número 22 habíamos hablado acerca de lo que era la resonancia Schumann y cómo
es tan importante la resonancia Schumann para nuestras ondas cerebrales? Porque eso nos puede anticipar básicamente de lo que un de lo que como señales precursoras de un terremoto significa. Ahora, mucha gente, sobre todo en especial los científicos, algunos, no todos, porque no tienen algunos la libertad de hablar, creen que al final de esta era puede haber un cataclismo que literalmente modifique la estructura terrestre en su forma en como la conocemos, ¿sí? Ya muchas personas académicas han dado conferencias al respecto, eh, y básicamente pues la morfología terrestre va a cambiar. Bíblicamente hablando, la morfología terrestre cambiará con el paso del tiempo. Una vez que la iglesia de Cristo se vaya de la tierra, esto va a cambiar la morfología, va a cambiar la vida, va a cambiar la naturaleza, van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, estamos viendo que en muchos lugares está temblando al mismo tiempo, hay marejadas, hay huracanes de gran intensidad en el Pacífico, tenemos aquí a Genoveva que ya es categoría 5, Fausto que está casi como a unos 1500 kilómetros de las islas hawaianas, hay posibilidad de que como huracán categoría 1 le pueda dar a las islas, solamente por mencionar algunos puntos. Y ahorita en China estamos teniendo obviamente un clima severo. Obviamente no te van a decir o te van a decir que es el cambio climático, pero podríamos nosotros decir que es literalmente la mano de Dios quien permite estas cosas porque está más cerca de la tierra, ¿sí? Vamos a ponerlo en este punto. Está tan cerca que se vienen cosas sorpresivas a la tierra que literalmente nuestros ojos pues no vamos a tener como la velocidad para procesar una cosa detrás de otra, detrás de otra. Pero lo que te vengo a hablar el día de hoy es que justamente lo que está pasando en México es impresionante. ¿Sí? Impresionante en el sentido amplio de la palabra. En este caso, arrancamos directamente con el Solarporte número 23. El título, México en alerta sísmica total. Habíamos nosotros publicado en nuestras redes sociales acerca de un estudio de una bióloga llamada Marsha Adams en los años 80, donde ella había detectado una conexión entre los animales, la piezoelectricidad, el sol, los cambios tectónicos, pero sobre todo los incendios en lo que es el clima espacial, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, conscientes en la materia dirán, no, es que son armas de energía dirigida. En algunos casos sí se podría aplicar de este modo. Pero en cuestión a la piezoelectricidad que hemos estado, obviamente, observando sobre los estados de Oaxaca, Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Veracruz, todo apunta y todo el mundo reporta que son señales sísmicas precursoras a un terremoto mayor a 8.6 en la escala de magnitud de momento, ¿sí? Obviamente la escala sísmica Richter se modificó en el año 1986 después de la muerte de Charles Richter. Entonces esto, muchos por ejemplo noticieros todavía utilizan la escala sísmica de Richter obviamente es una escala basada en logaritmos, en las cuales pues ya los equipos de medición como los sismólogos ya pues por ejemplo ponen la orientación del sismo en relación a la brújula, ponen la magnitud final dependiendo de cómo se perciba obviamente el sismo en tierra. Una cosa es lo que se plasme y lo que te diga directamente un sismológico a lo que es la percepción sensorial del movimiento de tierra y en sí el posterior rompimiento de la misma, ¿sí? Ahora, nosotros insistimos mucho en lo que es la piezoelectricidad
a través de la resonancia Schumann. ¿Por qué? Aquí tengo en mis manos un gráfico y se los quiero leer. Luego lo pondremos en nuestras redes sociales y dice así: la resonancia Schumann y sus efectos en la Tierra. Dice, la resonancia Schumann es un electromagnetismo natural en frecuencias generadas por cavidades entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Su influencia en el desarrollo del planeta puede afectar la vida de los organismos vivos y el bienestar del ser humano. Ejemplo, el punto número 1 dice, la actividad global de los rayos pegan alrededor del mundo generando poderosas fuerzas electromagnéticas en un rango de frecuencia muy amplio. La cavidad, el punto 2 dice, la cavidad de la ionosfera y la Tierra. Estas ondas viajan a través de la Tierra dentro de las cavidades entre la superficie y la ionosfera, que es entre el punto donde la gente camina, la tierra firme, y la ionosfera que se encuentra a 100 kilómetros de alto en lo que es el cielo. Uh-huh. Las ondas que se estacionan, estas ondas reflejan entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, creando patrones en frecuencias específicas de resonancia, ¿sí? Estas frecuencias naturales tienen un respaldo científico que son llamadas resonancias Schumann. La frecuencia fundamental de esta onda está medida aproximadamente en 7.87 Hz, 7.83 Hz, con altos armónicos. Las frecuencias resonancias de Schumann típicas, en el primer modo, tienen su relación con las ondas cerebrales, alfa, beta, gamma, teta, en el orden de los 7.83 Hz a los 32.4 Hz. La onda fundamental está en 7.83, su segundo armónico en 14.1 Hz, el tercer armónico en 20.3 Hz, el cuarto armónico en 26.4 y el quinto armónico en 32.4 Hz. O sea, si nosotros pusiéramos un piano y pusiéramos el do como la tónica, la primera frecuencia, que en este caso es la fundamental, sería el do principal, hasta sol en su quinto armónico, por decir un ejemplo. Ajá. Sus efectos potenciales en la vida de los seres vivos, por ejemplo, se traduce en variaciones que influencian el modo de pensar, niveles de estrés, patrones del sueño y funciones cognitivas del cerebro. El ritmo circadiano, que se sincroniza con los ritmos biológicos, con las frecuencias naturales de la Tierra, en este caso el corazón, se, se pone su frecuencia con la Tierra principalmente, lo que son las meditaciones y lo que es la concentración. Algunos estudios sugieren que la resonancia Schumann encuentra su foco principal en la concentración y la relajación. Tiene, por ejemplo, la resonancia Schumann una potencial conexión con la producción de melatonina y la regulación del sistema inmune. ¿Sí? Por ejemplo, su impacto en el ambiente, que los comportamientos, por ejemplo, de nuestros animales, procesos geológicos y procesos de las plantas también se conectan en esta resonancia Schumann con lo que son las plantas, los seres vivos y todo animal que se arrastra sobre la Tierra. La tecnología, por ejemplo, también se afecta en las bandas de radio, en las comunicaciones, causando fluctuaciones en las señales. Algunas resonancias Schumann son extremadamente frecuentemente bajas, y ya lo veíamos en el estudio con Marsha Adams, lo que son las ondas ELF. Estas ondas ELF de muy baja frecuencia de energía, investigaciones relacionan su impacto directo en los seres humanos, aunque no han llegado a formas conclusivas en las cuales pudiera haber un estudio pues para poder decir, sí, afecta, por ejemplo, o se haya estudiado de una manera profunda, ¿sí? Algunas actividades humanas en intensidad de la amplitud y la frecuencia, por ejemplo, las computadoras eh, pueden volverse más lentas en los procesos de pago, procesos, por ejemplo, al momento de retirar dinero de un cajero, ¿sí? Ahora, interpretando los datos, eh,
sus amplificaciones, por ejemplo, como muestran los picos, indican que la frecuencia electromagnética representa cambios en la intensidad de los colores. Por ejemplo, el azul es el color bajo, como lo veremos en una gráfica de ahorita. Y así va aumentando hasta el rojo, donde es alto. Y ya el blanco pues es el pico de energía pues total, ¿no? Ahora, continuando por ejemplo con lo que es la piezoelectricidad y y el estudio de la bióloga Marsh Adams, esta energía se puede traducir en energía mecánica y puede obviamente producir terremotos de alta intensidad, inclusive crear en la atmósfera hasta 60 días como una señal precursora antes de un terremoto. Durante el 17 de julio, el terremoto 7.3 en Chiapas generó una alta resonancia Schumann y ahorita lo vamos a presentar. Vamos a presentar todo esto porque es importante, que obviamente pues se cataloga como señal sísmica precursora. No es un servidor quien lo presenta, sino son las miles de fotografías que ya circulando a través de las redes sociales, el comportamiento de los animales, pero sobre todo la actividad de las nubes, creando patrones en forma de cuadrícula, huesos de pescado y nubes aborregadas de una manera rara en la atmósfera terrestre. Sin más ni más, veamos estos patrones, por ejemplo, en, en los cielos. Esto es sobre Oaxaca. Esto es sobre Veracruz, directamente hablando. Esta otra fotografía es sobre Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Pero no solamente eso, sino también que hay atardeceres que se están dando también. Por ejemplo, esta se captó creo que en la localidad de Comala, en Chiapas. Igual la misma localidad de Comala. Esta es una fotografía de mi autoría en León. Como pueden ver ustedes del lado superior derecho, hay cirros en la alta atmósfera que se ven extremadamente raros. Esta fotografía es del día 19 de julio, el día de la final del mundial. Ustedes pueden ver cómo los patrones de las nubes eran extremadamente raros. Esto es de 5 días después. Vean los cirros en la alta atmósfera cómo crean cúmulos pequeños a modo de patrones que pues se puede ver en las formaciones de las nubes. Más señales, pero en los atardeceres. Estos atardeceres por lo general se llaman sky pillars y se han reportado varios antes y después del terremoto del 17 de julio del 2026 en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Guanajuato. De esos algunos hemos reportado. Un servidor aquí en una de sus cuentas tiene aproximadamente un álbum dedicado precisamente a los Sky Pillars. De hecho, nosotros salimos en un programa en vivo, en el programa de Alexander Bachman. Pudimos mandarle unas fotografías de las cuales pues en un programa él las compartió sobre un enorme Sky Pillar antes del terremoto del 2 de enero de este año. Lo tomamos esa fotografía como por ahí del día 19 de diciembre, en la cual pues obviamente al bajar por el Libramiento se observaban unas enormes luces a modo de pilares en el cielo sobre todo el Valle de León, impresionante. Pero estas fotos que les vamos a mostrar son de el lugar en donde iba a ser el epicentro el 17 de julio, antes y el después. Vean este cielo, impresionante. Esta foto es de Chiapas, después del terremoto. Veracruz, Oaxaca. Aquí dice que es el poblado al fondo de Tizca. Déjenme ahorita buscar dónde se encuentra el poblado de Tizca. Estas fotos
Fueron tomadas con unos atardeceres impresionantes donde se pone el sol. Por lo general ustedes pueden observar que no hay nubes y eso nos llama mucho la atención. Se refiere a una localidad entre el municipio de Acapulco, Guerrero. Ok, Tizca. Municipio de Texcalitlán, Temascaltepec y San Simón en el estado de Guerrero. Ok, lo que es Tierra Caliente. Estas imágenes son parte de los atardeceres que nosotros hemos visto en León, Guanajuato y que preceden a un terremoto. Esta foto fue tomada de Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, el día 23 de julio del 2026 a las 6:43 en Tuxtla Gutiérrez. Vean esos atardeceres. Antes del terremoto en Chiapas del 8.2, este tipo de atardeceres se comenzaron a ver. No nos sorprenda si se comienza a ver en Puebla, en Hidalgo, en Guanajuato, en Querétaro, Estado de México también, no lo vamos a negar. Esta fotografía de un cielo completamente rosado fue tomada en Puerto Vallarta uno de estos días de julio. Ya había pasado el terremoto del día 17 de julio, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros podemos ver que ya hay señales de cielos rosados sobre el Pacífico. Vamos a comenzar a ver atardeceres más rosados, rojos inclusive, porque esto anuncia algo que en la atmósfera está comenzando a verse. Yo me acuerdo que el año pasado hubo un terremoto en Filipinas y el cielo aquí en León se comenzó a ver de una manera entre morado, rojo e inclusive naranja, tonos naranja, rojos, morados, hasta ya muy entrada la noche, ¿sí? Entonces, todo esto lo estamos comenzando a ver. El día 22 de julio, el Popocatépetl, a las 8:11 con 33 segundos, tenía esta fumarola. Se puede ver obviamente por la cámara térmica cómo está pues expeliendo. Ya habíamos tenido situaciones donde el Popocatépetl antes del terremoto, los primeros días de julio, había tenido obviamente sismos vulcanotectónicos entre 1 y 2.2, según estimaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ellos tienen reportes donde nosotros podemos consultar el tiempo real qué es lo que está aconteciendo debajo del volcán Popocatépetl. En internet por ahí corrió un video sobre si el Popocatépetl era precursor a los terremotos. Y da la casualidad de que cuando el volcán comienza a tener actividad eruptiva, se manifiesta en un rango de entre los 2 días hasta las 2 semanas, 21 días después, ¿sí? Por lo general. Entonces, eh, continuando con un poco de lo que es la teoría de la teoría electromagnética, hay ciertos lugares en la astenosfera dentro de nuestro planeta donde las ondas sísmicas rebotan posiblemente dentro de las brechas sísmicas y que se comuniquen hasta más de 1000 kilómetros de un epicentro. Ya habíamos presentado este solarporte en el solarporte número 22, la obra del científico Eduardo Fuentes de Lara, a quien agradecemos esta imagen, donde pues obviamente las ondas de choque esférico viajan más rápido de lo normal y que no solamente temblores en un punto del planeta no solamente crearían lo que dice la teoría clásica de que la energía se dispara en ondas rectas, no, sino que va pegando dentro de las brechas sísmicas hasta que en algún punto toda la energía se concentra y puede acontecer otro terremoto. Ya por ejemplo lo habíamos visto en Venezuela, tuvimos los terremotos en Venezuela, en la región del Caribe, y pegó en la región del Pacífico, Pacífico Medio, ¿sí? Lo que es la onda de choque esférico. Y gracias a Eduardo Fuentes de Lara por esta gráfica que hay en su página web. Estas imágenes que ustedes ven son el departamento en San Marcos, en Guatemala, después del sismo 7.3, 7.4.
lo puso el Servicio Sismológico Nacional. Hubo daños en edificaciones en San Marcos. Obviamente la onda de rompimiento fue de 60 por 30 kilómetros. Y como ustedes pueden ver, pues sí hubo daños en infraestructuras, como ustedes lo pueden ver aquí, a través de portales guatemaltecos hemos obtenido estas fotos. Sí hubo daños en infraestructura entre la frontera entre México y Guatemala, más concretamente en el departamento de San Marcos. ¿Sí? Todas estas imágenes que les vamos a presentar son de Guatemala. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver cómo hubo caída de barda, cómo hubo cuarteaduras dentro de las edificaciones, inclusive hasta cuarteaduras dentro del piso de las casas. ¿Sí? Más señales, pero ahora luces rojas en forma de prisma. Durante el Mundial de Fútbol, aún en la Ciudad de México, en los festejos, por ejemplo, del primer partido entre lo que fue México contra Corea o México contra República Checa sobre el Ángel de la Independencia, se comenzaron a ver estas prismas como color rojo que se ponían a flotar en medio de la Ciudad de México. Pero no solamente estas evidencias de una actividad ionosférica, sino intraterrestre, a modo de electromagnetismo y que se manifiesta como un pilar de luz, no solamente han sido observadas en la Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, algunas partes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, inclusive hasta Guerrero, en algunos puntos de Puebla se han visto estas luces. No descartamos que, por ejemplo, aparezcan en Tlaxcala, inclusive hace tiempo, hace como 6 meses, entre Querétaro y Guanajuato, en Salamanca, se había observado una luz de este tipo. Esta es sobre la Ciudad de México. Ciudad de México, sí. Este fue sobre el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Esto fue durante el Mundial. Se pudieron apreciar varios de estos fenómenos en vivo sobre los festejos. Aquí tenemos el boletín del INSIMUB, la última réplica acontecida el 24 de julio del 2026 a las 11:26 y 31 segundos. Región epicentral, Océano Pacífico. Cabecera municipal más cercana, 77 kilómetros al oeste de Ocos, San Marcos. ¿Sí? Latitud 14.43 grados norte, longitud 92.90 grados oeste, a una profundidad de 18 kilómetros. Servicio Sismológico de Guatemala, que depende del INSIMUB. Esta fotografía nosotros la obtuvimos el día del temblor en Chiapas, hora UTC. ¿Sí? Por ejemplo, el terremoto fue a las 19 horas tiempo de Londres, entre la 1 y las 3 de la tarde tiempo de Ciudad de México. Vean la resonancia Schumann en cómo está. Los focos rojos y los blancos indican que la resonancia en Hertz se disparó por arriba de los 30 Hertz. Esto significa que de dentro de la Tierra, la onda natural ocasionó episodios de enojo, estrés, nublado cognitivo en todos los seres vivos, inclusive hasta animales, seres vivientes, animales, peces, perros, gatos. Tengo el testimonio de una persona que nos comenta que literal los perros se comían sus propias heces antes del terremoto y después del terremoto. Se manifestaban en episodios de no querer comer las mascotas siquiera. Los peces saltando de sus peceras, los gatos maullando, perros ladrando inclusive en la mitad de la noche sin explicación aparente. ¿Sí? Y la resonancia Schumann es prueba de esto, que las frecuencias naturales en sus armónicos se ven afectadas por un efecto de rompimiento en la corteza terrestre y que esto naturalmente se manifiesta en episodios de estrés aún entre los animales. Esta es la gráfica que nosotros tomamos el día del terremoto. Vean, ustedes pueden observar
que desde el principio, entre las 5 de la mañana del 17 hasta la bien entrada el día siguiente, el día 18 de julio, la resonancia Schumann estaba siendo afectada y al momento estaba aconteciendo un terremoto en México, en la República Mexicana. ¿Sí? Más imágenes sobre los cielos, esto es entre Oaxaca y Chiapas. El día del temblor tuvimos un halo solar completo sobre Chiapas, bien definido. Los chilenos, por ejemplo, dicen que si hay un halo en el cielo, aguacero o temblor. Y pues prácticamente ustedes pueden ver cómo aún sobre los cielos de Chiapas se forman estos bonitos halos solares. Una manifestación más de un halo y al fondo podemos ver que hay una manifestación como de cúmulos a modo de cirros, pero de una manera extraña. Aquí podemos ver lo que es una iridiscencia en la atmósfera. Esta iridiscencia pues obviamente no son solamente cristales de hielo formados de manera natural por la estela del avión, no, esto ya es algo natural, natural propiamente dicho, y esto fue tomado el día 21 de julio a las 6 de la mañana con 33 minutos. ¿Sí? Créditos al autor de la imagen. El mismo halo solar momentos después del terremoto en Chiapas. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la relación entre los fenómenos lumínicos que se han observado anoche en Tabasco. Son similares a los que se observaron el día 16 de junio en Simojovel, Huituipan, Jitotol y otros municipios del norte de Chiapas. En el caso de Chiapas pudieron observarse durante varias horas y por debajo de las nubes, razón por las cuales se deduce que no sean sprites. Los sprites son rayos que se manifiestan entre los 70 y los 80 kilómetros de altura, que obviamente además de producir el ozono, que tenemos la capa de ozono, pues son manifestaciones obviamente electromagnéticas por encima de los 80 kilómetros de altura en la ionosfera, arriba de los cúmulos sobre las tormentas. Y se explica aquí, los sprites duran milisegundos y se forman en la mesósfera a más de 90 kilómetros de la superficie de la Tierra. Y solo se pueden filmar con equipos especializados, eso sí es cierto. Una explicación del fenómeno sería de origen geofísico, ya que en algún lugar del sur de Tabasco y norte de Chiapas se localiza el límite geométrico entre la placa tectónica del Caribe con la de Norteamérica. Y en ese límite tectónico, cada vez que va a temblar fuerte en algún país o territorio que está asentado sobre la placa tectónica del Caribe, se activan múltiples fallas geológicas que a su vez se manifiestan generando gases ionizantes. Podría ser en este caso gas radón, como lo que se originó en el terremoto del 2016 o en el 18 en Italia, que hasta científicos fueron encarcelados por no avisar de una manera efectiva. ¿Sí? En los terremotos de Venezuela del 24 de junio pasado y otros sismos registrados en Chiapas, Tabasco, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Guatemala, se ha observado las mismas manifestaciones luminosas. En el caso de los terremotos de Venezuela, desde el día 16 hasta el día 24 de junio, día de los terremotos, ciudadanos de Simojovel, Huitiupan, Comitán, Tabasco, Guatemala, Cuba y Puerto Rico empezaron a divulgar fenómenos astronómicos y luminosos que también se observaron en Venezuela. El común denominador de estos fenómenos es que se están observando por encima de los sistemas de fallas geológicas, placa de Cocos, placa de Norteamérica, las fallas del Caribe y obviamente todo el Océano Pacífico, ¿sí? Que se caracterizan a la placa tectónica del Caribe y casualmente donde se registran los epicentros de los terremotos, según Pregonero Noticias. Por estos antecedentes y en base al observado aclaramos que no lo deseo, pero es altamente probable que en los próximos días se manifieste un terremoto de magnitud 6 o superior en las zonas sismogenéticas. Ya conocemos la placa tectónica del Caribe y la de Cocos. Vamos a esperar. Pues bueno, ya el terremoto pasó el día 17 de julio, pero la actividad sísmica continúa en Chiapas, casi
réplicas del evento al día de hoy. Esta gráfica fue tomada el día 24 de julio a las 8 de la mañana y como pueden ver, la resonancia Schumann al interior de la Tierra está literalmente vuelta loca. Aquí tenemos una captura de lo que es el Servicio Sismológico Nacional de México, donde al día de ayer, 26 de julio, se han reportado casi 943 eventos tectónicos, terremotos, sismos, son diferentes palabras para un solo evento, desde una magnitud 1.0 hasta 8.2, entre los dos a 400 kilómetros solo en Chiapas. Ahí tenemos, por ejemplo, el sismo entre 7 y 7.9, que es el principal, ya el sismológico lo puso en 7.4, el Servicio Geológico de Estados Unidos lo puso en 7.3, pero yo lo que quiero hacer énfasis es que ahorita vamos a correr una simulación para que ustedes la vean, cómo la energía ha estado migrando al norte entre entre la triple frontera, entre Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Allí se está concentrando la energía con mayor ímpetu. En este caso, digamos que la energía está migrando un poquito más al norte. Y es solamente un gráfico. Aquí yo moví un poquito el gráfico para tenerlo un poco más centrado. Aquí está ya centrado, ¿sí? Entonces la energía migra al norte y eso nos da preocupación porque pudiéramos tener, por ejemplo, un evento todavía tectónico más fuerte y no se descarta. Durante los primeros días de julio habíamos tenido actividad en el sol, tuvimos 3 llamaradas. A las 14:37 tuvimos la primera, fue una M2.5. La segunda fue a las 7:17 hora universal, una M1.1. Y luego una M3.4 de la región 4493. Ya nosotros habíamos dispersado en nuestras redes alguna información sobre estos eventos que están comenzando a pasar y que pues habían generado, o podemos decir que esto propició obviamente que las réplicas todavía continuaran en buena parte del mundo, ¿sí? Al día de ayer, por ejemplo, hemos catalogado la velocidad ayer a las 11 de la noche en 413.5 kilómetros por segundo y una densidad protónica de 2.6 protones por centímetro cúbico. Los rayos solares estaban en M1 a las 2:43 tiempo universal y a 24 horas estaban en M3.0. Ayer 26 de julio del 2026. Todavía haremos tal vez una observación del sol, reportando obviamente las manchas 4492, 4494 y 4496 de reciente creación. No descartamos que haya una explosión X en el sol, aunque sea solamente 5% de probabilidad, ¿sale? Entonces vamos a estar al pendiente de lo que nuestro astro esté expulsando al espacio a modo de sábana electromagnética. A partir de este punto, vamos con la información profética, porque obviamente no se puede dar un mensaje completo si no se tiene toda la información, ¿sí? Ahora, lo que vamos a leer es un tanto fuerte, porque ya desde hace algunos años se había comenzado a pronosticar un terremoto en México. No sabemos si vaya a ser el 10.3 que estaban comenzando a profetizar, pero lo que sí podemos decir por parte de Dios es que habrá más sismos. Entonces, vamos a tocar algunas profecías al respecto. No sin antes, obviamente, pues leer eh, los respectivos versículos donde certificamos que esto está comenzando a suceder. Porque es en todo el mundo. Todo el mundo se está comenzando a mover. Solamente vamos a leer uno o dos versículos. El primero lo vamos a leer, que es el Salmo 114, 7.
Y dice así: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Entonces aquí podemos ver cómo Dios, a través de los procesos morfológicos, geofísicos, eh, está comenzando a ver señales aún en la tierra y en los cielos, anunciando no solo la venida del Señor, sino también terremotos y tsunamis. El otro día fue muy chistoso porque si nosotros analizamos con lupa Lucas 21, vamos a nosotros a descubrir algo que recientemente el Señor Todopoderoso nos había puesto ahí de manifiesto para que nosotros pudiéramos leer con detenimiento, pero que había pasado por alto muchas veces. ¿Sí? Vámonos hasta el, al versículo 25. Y dice así, Lucas 21:25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero si nos vamos primero a los versículos de hasta mero arriba, hasta el versículo 21, capítulo 21, versículo 21, 11, y dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Las señales a modo de prismas color rojo anteceden a los terremotos. Entonces, si lo ponemos en una perspectiva, uniendo de una manera simbiótica el versículo 11 y el versículo 40 y versículo 30 y 25, primero son lo que son las señales en el cielo, y hasta después en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Si de una manera corta nosotros pusiéramos las señales primero en el cielo, en el primer cielo, las luces rojas, los atardeceres, eh, las nubes aborregadas en forma extraña, primero es esto antes del terremoto. ¿Sí? Vamos a leer otro versículo. En Salmo 46:6 dice: las naciones rugen, los reinos tiemblan, la tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. Entonces prácticamente nosotros estaríamos conectando la resonancia Schumann natural con la voz directa divina de Dios. ¿Sí? Dice: las naciones se alborotan, tambalean los reinos, pero cuando Dios habla, la tierra se funde. ¿Sí? Entonces, en parte podemos decir que la resonancia Schumann, la resonancia natural del mundo, es esta voz de la cual Dios habla directamente. ¿Sí? Y es muy curioso, porque a final de cuentas en este solarporte una vez más comprobamos la existencia de Dios en la naturaleza. ¿Sí? Para finalizar, ok, ya para finalizar, les traemos un video sobre la animación del Servicio Sismológico Nacional, de cómo fue expandiéndose la energía al momento la primera rotura de tierra, del primer sismo, y cómo se ha esparcido la energía
eh, desde este momento. Corre video. Esta, esta animación nos muestra cómo la energía ha comenzado a migrar al norte. Y básicamente la preocupación que hay es que haya otra rotura de tierra más al norte, entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Ayer a las 2 de la tarde hubo una rotura de tierra de 5 en el municipio de Minatitlán, Veracruz. Entonces, por lo tanto, pudiéramos nosotros tener algún otro evento entre lo que es el istmo de Tehuantepec o el golfo de Tehuantepec, ¿sí? Desde Yemen nos está llegando una información donde un investigador yemení, se los voy a leer en un momento, pone de manifiesto o pone de relieve que pudiera haber un evento sísmico en algún punto de Puebla. Y en lo que corre la animación del Servicio Sismológico Nacional, quiero ponerles lo que él nos hace llegar desde el Yemen. Estas predicciones son hechas por el investigador en sismos Dawood bin al-Mundiri, ¿sí? Y lo pone en inglés y él menciona: un terremoto de magnitud 7.6 se espera para la zona de Puebla, México. La ciudad de Puebla, en español Puebla, está localizada en el valle del mismo nombre. En el tiempo, aquí lo pone en un área en el futuro, el día 28, en una locación entre 18.0 grados norte, oeste 97.47 a una profundidad de 25 kilómetros. Es de notar que sí habían habido terremotos en Puebla. De hecho hubo un sismo al norte de Huejotzingo, creo que lo catalogaron en 3.9, y hubo otro también hace algunos meses atrás en el norte de Puebla. Sí nos preocupa que pudiera obviamente moverse toda la placa en México, desde Puerto Vallarta hasta Chiapas, o que en algún punto literalmente México se parta en dos, ¿sí? Porque esta energía está comenzando a migrar. Entonces, si llega a haber una rotura en algún punto del istmo de Tehuantepec, pues estaríamos hablando de una área de afectación grande, ¿sí? Entonces, las señales están, gente, y mientras vemos esta animación de lo que es la migración de la energía sísmica de Chiapas al istmo de Tehuantepec, pues es muy temprano para poder decir que no va a pasar nada. Va a pasar. El punto aquí es que tenemos que estar preparados. Si ya habíamos hecho nosotros un directo donde obviamente México está en un periodo de cambio, habíamos nosotros visto por medio de una hermana una visión donde había una cuenta regresiva sobre México. Estamos comenzando a ver efectos en la naturaleza, efectos en los seres vivos, efectos en el cielo, efectos en la profecía bíblica, y que cambiarán nuestro ritmo de vida, ¿sí? De eso quiero hacer conciencia. Las cosas que nos pasen de ahora en adelante cambiarán nuestro modo de vivir. Y en algún punto, obviamente, hasta, ¿por qué no? Compartirte de que después de la muerte ya no hay una oportunidad de salvación, sino es a través de la palabra de Dios, como lo dice la escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿sí? Nosotros decimos que obviamente hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Jesús,
Citamos un versículo más y con esto hemos terminado la transmisión del Solarporte número 23, Romanos 10, 9 y 10, porque dice así la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. Y en lo que vemos la animación del Servicio Sismológico Nacional, terminamos con un versículo más. ¿Ok? Dice así. Más que dice, cerca de ti está la palabra, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el versículo 13. Entonces, eh, dicho de otro modo, preparémonos. Hay profetas que obviamente están diciendo que va a temblar en México, seguirá temblando, se moverá la tierra en México, eso no da ningún lugar a dudas, pero hay esperanza en Cristo Jesús, esperanza de salvación estando vivo. Una vez muerto ya no hay esperanza de salvación, sino dice la palabra en Hebreos que después habrá una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de esto con la verdad, ya dimos las pruebas, ya hemos dado las pruebas físicas, las espirituales, las proféticas, las científicas. Ahora, si tú ves esta transmisión, te toca decidir qué es lo que tienes que hacer. Seguir caminando como si la vida fuera una cuestión de azar, o creer en Cristo Jesús, que es la esperanza de la humanidad. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sí? Entonces, procuremos la esperanza de salvación el día de hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Hasta aquí el Solarporte número 23. Te mando un abrazo muy grande, donde quiera que nos veas. Si nos ves en alguna parte de Latinoamérica, dale like al video y compártelo. Estamos para servirte. Hasta aquí la información. De último momento, ha temblado en Perú y en Chile. Vamos a checar la información de un momento. Hemos tenido un sismo internacional en Chile de... Primero el de Perú. 4.6 con una profundidad de 10 kilómetros. La intensidad preliminar cercana al posible epicentro fue de escala Mercalli 6. Fuerte. ¿Sí? Entonces, básicamente pues estamos en alerta. Alerta, estamos en alerta. Hasta aquí el Solarporte número 23. Mi nombre es Gerson Nájera y para el canal de astronomía, Osvaldo Astronomía Amateur Ruiz, los sintonicen más al rato para la transmisión solar. Va a estar importante e impresionante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta entonces. Bye bye.